Los obstáculos que la vida pone frente a nosotros no son más que para demostrar el gran poder que tenemos para superar todas aquellas cosas. No siempre será fácil, pero la perseverancia es un don con el que no nacemos, sino que vamos formando a través de nuestros años de vida, por muy cortos que sean. Esta es la historia del niño más valiente que puede existir, quien tuvo una prueba tan dura que seguramente los niños de su edad no suelen vivir, pero que incluso con todo en su contra, pudo salir adelante de la forma más inspiradora posible. Hari era un niño que vivía felizmente con su familia en una comunidad muy lejana del centro de Bombay. Tenía 9 años, sus padres habían estado juntos desde muy jóvenes e intentaron por años tener hijos, y su bendición llegó con Hari, y después de él llegó su hermanita Uma. Eran una familia feliz, y como todos los que vivían en aquella comunidad, eran humildes y trabajaban honradamente en los pequeños negocios que tenían, o de lo contrario, trabajaban para otras personas. Era un lugar en el que todos se llevaban bien y se ayudaban constantemente. Pero aquella felicidad de esta bella familia no duraría mucho, porque la tranquilidad de una noche se rompió por un gran desastre. Primero se escucharon los gritos de las personas que vieron primero lo que sucedía, pidiendo ayuda para la familia. Lo que había sucedido fue que a la hora de dormir los pequeños, su madre había dejado una vela prendida en la sala del hogar, y para poder tener una luz que alumbrara el camino, pues no tenían luz eléctrica, pero se había olvidado de apagarla debido al cansancio que sentía aquel día. Esta decisión de no apagar la vela fue lo que destruyó por siempre a esta familia. Aquella vela empezó un incendio en la casa. Empezó como algo pequeño, solo en una parte de la casa, pero como nadie estaba despierto para apagar lo que había empezado, se empezó a propagar rápidamente, pues la casa no era de material noble, y el material del que estaba hecha era muy inflamable. Nadie de los integrantes se dio cuenta de lo que sucedía, ya que se encontraban inconscientes, y por el humo, que muy pronto fue muy pesado, los padres, quienes tenían el cuarto más cercano al lugar del incendio, no despertaron, pues ya era muy tarde. Pero quien sí despertó alarmado fue el pequeño Hari, quien dormía solo, pues ya se consideraba muy grande para dormir junto a sus padres y había decidido mudarse a una pequeña habitación en el otro extremo de la casa. Hari no entendía lo que sucedía, pero pronto se dio cuenta de todo el humo que había en su hogar. Preocupado y valientemente corrió hacia el cuarto de sus padres, a quienes no veía salir. Al llegar a su habitación intentó despertarlos, pero ellos ya no despertaban. Lloró y los jaló para que salieran con él, pero ellos no reaccionaban. Quien sí estaba despierta era la pequeña Uma, quien lloraba desde su cuna, moviendo sus bracitos en el aire. Hari, al verla, no dudó en cargarla, y a pesar de todo el miedo que sentía, decidió salir con su hermanita en brazos. No sabía qué sería de sus padres, pero su hermanita estaba con él, y eso le daba valor. Pero en el tiempo que había pasado, el fuego había incrementado, causando que toda la casa estuviera en llamas. El pequeño no tenía pase para salida, pues todo era muy peligroso, pero con mucha valentía corrió a través de las llamas con su hermanita en brazos para lograr salir. El dolor que sintió fue algo indescriptible. Nunca había sentido algo así antes, y al salir no pudo hacer otra cosa más que desmayarse. Las personas que habían estado afuera de la casa intentando apagar el incendio vieron cómo un pequeño cuerpo salía de entre los escombros y caía al suelo. Todos fueron a ayudar, pues sabían que era Hari, pero se sorprendieron al ver el estado de las quemaduras. Eran muy graves, y cómo acurrucaba a la bebé en sus brazos los conmovió muchísimo. La bebé no dejaba de llorar. Los bomberos y ambulancias habían tardado mucho en llegar. En ese momento hicieron acto de presencia y se llevaron a los pequeños y apagaron el fuego de lo que quedaba de la casa. Uno de los vecinos fue quien acompañó a los niños al hospital, pues sus padres, lo que sospechaban era correcto. Ya no estaban más junto a ellos.
Los niños fueron derivados a emergencias. Las quemaduras eran muy graves y las piernas de Harry habían sufrido mucho. Estaban en muy mal estado. Su situación, de hecho, era tan grave que ya no había forma de salvarlas, por lo que el niño perdió ambas piernas en un intento de salvar a su hermanita. Había sido muy malherido. La pequeña Uma, en cambio, se encontraba estable. Solo tenía mucho humo en sus pulmones, por lo que estaría en observación, pero no tenía otra herida que fuera externa. Todos en el hospital sabían de aquellos niños que habían perdido a sus padres y su hogar, y se compadecían mucho por su mala suerte. Harry estuvo inconsciente en el hospital por algunos días, por lo que no sabía lo que le había sucedido a sus padres, ni a su hermana, quien al ser una bebé y no tener a nadie que pudiera hacerse cargo de ella, los papeles de alta fueron firmados y se la llevaron a un orfanato para que pudiera ser adoptada. Al ser tan pequeña, lo más seguro era que pasaría rápidamente, ya que los padres aman a los bebés, así que cuando Harry despertó, se encontró que con apenas 9 años, se encontraba en aquel hospital con mucha pena y mucho dolor, tanto físico como mental. Harry pasó mucho tiempo en el hospital. Sus heridas tardaron muchísimo en sanar, y ahora tenía un impedimento físico con el cual vivir, pues había perdido ambas piernas. Se sentía muy solo en aquel lugar. Los vecinos algunas veces iban a visitarlo, pero no era todos los días, y extrañaba a sus padres y a su hermana. Un día en el hospital, vio que a su compañero de habitación se le cayó el envoltorio de uno de los regalos que recibió. Harry recogió ese papel y lo escondió, ya que le había parecido que tenía un diseño muy bonito. Era de un tren con vagones llenos de juguetes y un oso de peluche. Era algo que le hizo feliz al pequeño y lo acompañó en su recuperación. Ese papel le dio un poco de calor y suscitó a una pequeña llama de esperanza de que tal vez podría llegar a ser un niño normal y tal vez podría algún día volver a caminar. También quería volver a encontrar a su hermana. Ese era otro de sus sueños. Y cuando salió del hospital, lo mandaron a un orfanato, donde todos los niños lo miraban y murmuraban a sus espaldas por andar en silla de ruedas debido a su condición de incapacidad. Pero en ese lugar conoció a alguien que sería su salvación. Aquel sentimiento de soledad y tristeza había vuelto con fuerza desde que llegó a este lugar, pero uno de los cuidadores se llamaba Rajit. Al verlo, decidió que lo ayudaría. Sentía gran empatía hacia todos los niños, en especial hacia Harry, quien tenía tantas dificultades. Un día se sentó junto a él y conversaron por muchas horas. Le contaba grandes historias que provocaban una sonrisa del niño, y éste le contaba que sus sueños eran volver a caminar y ver de nuevo a su hermanita, a quien extrañaba muchísimo. Rajit, al saber aquello, empezó a planear algo, y con mucho esfuerzo pudo conseguir una especie de prótesis para las piernas de Harry. Aquello le tomó muchísimos meses, pero sentía que era lo correcto para el niño, para que él así también pudiera recuperar su esperanza y sus ganas de vivir por completo, como el niño inteligente que era. Cuando el pequeño descubrió la sorpresa que Rajit tenía preparada para él, no pudo aguantar las lágrimas. Desde que perdió a sus padres, nadie se había preocupado tanto por él. Harry pudo dar algunos pasos con aquel aparato, pasos que más que nostálgicos, fueron una dosis de esperanza y emoción. Harry estaba muy cansado y era difícil, pero poco a poco empezó a mejorar. Estuvo hasta que cumplió los 18 años en el orfanato, y cuando salió, Rajit lo acogió en su casa. A lo largo de los años ambos habían construido una unión, como si de hermanos se tratara. Él estuvo junto al pequeño cuando lloraba por sus padres o por el dolor que sentía por usar las prótesis que le había construido. También le prometió que ambos buscarían a su hermana. Harry
Conoció a alguien que le ayudó a superar todos los obstáculos que le puso la vida. Pero su valentía era propia de él, porque salvó y protegió a su hermanita cuando nadie más pudo hacerlo. Y por su perseverancia pudo convertirse en un gran hombre. Se demoró 1 año para encontrar a su hermana, quien ya tenía 10 años. Llegó a usar las prótesis por pocas horas al día y el resto del tiempo solía estar en silla de ruedas. Cuando llegó al lugar donde vivía su hermana, vio a una niña corriendo por el jardín, feliz y riendo sin preocupaciones. Al ver aquello, no pudo evitar que sus lágrimas brotaran de sus ojos. Solo quería ver si su hermanita había tenido una buena vida, y así era. Y aquello fue suficiente para él. Seguro no sabe de todo lo que pasó, y prefirió irse en vez de darle algo difícil de procesar a una pequeña niña. Era su regalo para ella. Dejaría que viviera una vida feliz y tendría sus recuerdos de cuando ella era bebé muy cerca de su corazón. Y así Hari pasó sus días junto a Rajit, trabajando en un pequeño negocio que ellos pusieron, con el recuerdo de su familia que alguna vez tuvo y amó, y sabiendo que su hermanita era feliz y se encontraba bien. Todo esto era suficiente para él. La perseverancia y el amor son los más grandes motivadores para nuestra vida. No siempre tenemos todas las posibilidades en nuestra vida, y los obstáculos que se presentan para nosotros no son sencillos de sobrellevar. Pero como Hari, tenemos que aferrarnos a aquello que más nos motiva, a la esperanza y a los sueños. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado mucho esta historia y de ser así, no olvides hacérnoslo saber dejándonos un generoso like. Coméntanos qué te pareció esta historia y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Yo soy tu amiga María José Cisneros y esta fue una historia más para tu canal favorito, Sentimientos Encontrados.